Comencemos hablando de presupuestos. El Lehendakari ya ha anunciado que los socialistas son el socio preferente para cerrar esas cuentas. ¿Se esperaban este guión o ha sido algo sorprendente? No, yo creo que el guión se mantiene, ¿no? Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi lo que pretenden es mantener su matrimonio de conveniencia para defender sus intereses de partido. Básicamente para que nada importante cambie en Euskadi y para mantener sus ámbitos de poder. No hay, por lo tanto, demasiadas sorpresas, ¿no? Ya sabemos lo que ha dado de sí durante los últimos meses este pacto. Básicamente las cosas están como están, pero en todo caso su interés principal es defender sus intereses de partido. Nosotros seguiremos proponiendo medidas para impulsar las reformas que Euskadi necesita y para atender a los ciudadanos, especialmente a los ciudadanos que peor lo están pasando. Me preguntaba si le había sorprendido esta decisión, porque es cierto que el día que Idoia Mendia llegó a ser la nueva secretaria de los socialistas vascos, dijo que no se sentía con las manos atadas y se sentía con las manos libres para negociar cualquier tipo de acuerdo, y ponía incluso en duda si daría el visto bueno a estos presupuestos. Por eso le decía si le ha sorprendido que finalmente se hayan vuelto a encontrar en ese camino. Bueno, veremos cómo acaba, ¿no? En todo caso, el Partido Socialista siempre amaga, ¿no?, con romper con el Partido Nacionalista Vasco o con ser exigente, pero finalmente lo que suele ocurrir es que renuevan sus acuerdos, ya digo, con el objetivo fundamental de mantener su matrimonio de conveniencia. Ayer el Lehendakari de todas maneras intentaba aclarar esta cuestión y él decía que están todos los partidos invitados a llegar a un acuerdo y que de hecho esos presupuestos, en contra de lo que había dicho la izquierda abertzale en los últimos días, no iban a traer ningún recorte en las partidas sociales. ¿Les puede acercar a ustedes de alguna manera el entendimiento de ese tipo de declaraciones? No tanto las declaraciones como los hechos, y los hechos son los que son. Los hechos son pues, que ha habido recortes sociales en los últimos años, fuertes recortes sociales, se han producido recortes en los últimos meses y veremos si se producen nuevos recortes. Nosotros lo que decimos es que hay que destinar prioritariamente los recursos públicos a lo importante, a mantener el estado del bienestar, a mantener la sanidad pública, a mantener la educación, no solamente a mantener, sino a perfeccionar todo este sistema y todo lo que es el estado del bienestar. Ayer mismo debatimos sobre las ayudas de emergencia social, exigimos al Gobierno que amplíe esta partida y que para el próximo ejercicio pues, presupueste la cuantía necesaria para atender a todas las solicitudes. En fin, el Partido Nacionalista Vasco votó en contra y el Gobierno pues, no tiene el propósito de hacer cumplir ese mandato parlamentario. Por lo tanto, recortes sociales los ha habido. Nosotros lo que haremos será exigir una serie de medidas para que los presupuestos sean los mejores posibles, tal como hemos hecho en los últimos años. Algo así como programa, programa y programa. Medidas concretas, hechos, no palabras, ¿no? De todas maneras, estos días, en las últimas semanas es cierto y sobre todo desde verano se está hablando muchísimo de las ayudas sociales y de las problemáticas que pueden surgir en torno, por ejemplo, a la renta de garantía de ingresos. Esta polémica que surgía en Vitoria y cómo se ha ido desarrollando a raíz de las palabras del alcalde Maroto, ¿cómo lo está viviendo? ¿Están tomando algún tipo de decisión al respecto? Bueno, con perplejidad, ¿no? No nos parece que la forma de presentarlo, ni siquiera el fondo, haya sido la correcta, ni mucho menos. Es decir, si uno quiere cambiar el sistema vasco de protección social, lo que tiene que hacer es presentar la propuesta concreta en sede parlamentaria, presentar sus argumentos, defenderla y tratar de convencer al resto de partidos políticos. Pero esto no es lo que ha hecho el Partido Popular. Lo que ha hecho ha sido realizar una serie de declaraciones populistas, demagógicas, atacar a determinados colectivos, hablar de fraude, pero no han presentado ni una sola propuesta para acabar con el fraude que ellos denuncian, ¿no? Incluso han falseado algunos datos. El sistema, lógicamente, puede mejorarse y debe mejorarse, y el fraude existente, lógicamente, hay que acabar con él, pero con medidas concretas, con seriedad, no haciendo populismo y demagogia. Y desde luego lo que nosotros vamos a defender va a ser medidas para perfeccionar el sistema vasco de protección social, no para recortarlo. Algunos lo que pretenden es acabar con el sistema para que de esa forma, en fin, no haya fraude, ¿no? Nosotros esto nos parece ciertamente un disparate. Por lo tanto, mejorarlo sí, recortarlo no. Vamos a hablar de esa reunión que mantenía con el Lehendakari el pasado día 15, si no me equivoco. En ese encuentro usted salía dejando clara la postura de UPyD de distanciamiento con respecto a los posicionamientos del Gobierno vasco, pero sí decía que se había sentido y que había escuchado con interés lo que se le había dicho. ¿Hubo algún aspecto
que le suscitó más interés, o no sé si hemos querido leer entre líneas en esa frase y no había mucho más que ver. No, a mí me llamó la atención que el Endacari efectivamente escuchara con atención lo que yo le pedía y lo que yo le exigía. Eso sí que me llamó la atención porque él efectivamente apuntaba e incluso agradecía nuestros planteamientos. Bueno, veremos en qué queda. Seguramente no nos hagamos demasiado caso en muchas cosas, ¿no? Nosotros le dijimos que hay que reformar el entramado institucional vasco, que hay que reformar la LTH, que hay que luchar más y mejor contra el fraude fiscal, que hay que modernizar el sector público societario, esa administración paralela creada por el Partido Nacionalista Vasco para colocar básicamente a su gente, en fin, que hay que defender el estado del bienestar. Nosotros todo esto se lo dijimos al Endacari y el Endacari pues apuntaba, ¿no? Pero bueno, veremos en qué queda. Lo que también le dije es que nosotros no vamos a participar de ningún acuerdo o pacto de estabilidad que tenga como objetivo dejar las cosas como están. Para eso no está UPyD, para eso están los demás partidos políticos. Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para hacer oposición. Nosotros no pretendemos, digamos, dulcificar el proyecto nacionalista del Partido Nacionalista Vasco, sino impedir que se lleve a cabo. Nosotros somos alternativa, no estamos para ser palmeros como otros, ¿no? Sino para que las cosas realmente cambien, y pensamos que hay muchas cosas que deben cambiar en Euskadi. Hay muchas que cambiar y usted siempre es muy crítico con lo que hace el Gobierno, pero ¿hay alguno de los aspectos que en estos momentos está haciendo que está funcionando y en un aspecto en el que podrían llegar a un entendimiento con el Ejecutivo? Pues a día de hoy no se me ocurre ninguno, ¿no? Bueno, esto del Sistema Vasco de Protección Social es un tema importante, perfeccionarlo, fortalecerlo. Ahí quizás el Gobierno podría estar dispuesto, ¿no?, a recoger estas reivindicaciones de UPyD, pero veremos. Ya digo que ayer mismo en el Parlamento lo que se vio es que el Gobierno vasco, por ejemplo, no está dispuesto a ampliar la partida presupuestaria para las ayudas de emergencia social. Nosotros pensamos que sí hay dinero para eso, sí tiene que haber dinero, no puede ser que haya millones de euros para construir San Mamés Barria o para las obras de Anoeta o para el deporte profesional en general y para tantas otras cosas que no son urgentes, y sin embargo para atender los problemas reales de la ciudadanía pues digan que no hay dinero, no lo aceptamos. Pero ¿qué interés puede tener el Gobierno en decir que no hay dinero si consideran ustedes que sí hay partidas y sí ha dicho que una de sus apuestas son las ayudas sociales últimamente? Bueno, pues que tendrá otros compromisos, ¿no?, que atender. Al fin y al cabo, los gobiernos pues son más o menos sensibles a los asuntos relacionados con el estado del bienestar y con las ayudas de emergencia social. Ningún gobierno que recorta en ninguna parte del mundo dice que recorta, dice que ajusta, dice que perfecciona el sistema, pero ninguno lo reconoce, este tampoco. Pero para eso está la oposición, para recordárselo que el Gobierno de España ha recortado, pero el Gobierno vasco, en el uso de sus competencias, también. Y nosotros se lo recordamos todos los días y hacemos oposición. Hay dinero en Euskadi para muchas cosas que no son en absoluto necesarias. Nosotros queremos que los recursos públicos se destinen a lo realmente importante. En el tema de pacificación, desde luego, ahí sí que no parece que haya entendimiento. Las posturas son bastante antagónicas en estos momentos. Usted en los últimos días acusaba al Lehendakari de actuar con cobardía hacia las víctimas. ¿A qué se refería? Bueno, yo le exigí en un pleno que el Gobierno hiciera todo lo posible para asegurar que en todos los lugares donde fueron asesinadas víctimas del terrorismo pudiéramos situar una placa, un hito que recogiese o que hiciera memoria de lo sucedido allí. Y él me dijo que no tenía competencias para ello, mientras que sí presenta planes de reinserción, para lo cual tampoco tiene competencias, ¿no? Él habla mucho de los presos de ETA, él habla mucho de política penitenciaria, pero atiende poco a las víctimas del terrorismo. De hecho, las víctimas del terrorismo en general se sienten marginadas, se sienten desatendidas. Y nuestra obligación es recordarle al Lehendakari que lo que tiene que hacer es defender el Estado de Derecho y algo que nos parece fundamental, que defienda no solo el Estado de Derecho, sino que defienda la justicia y que no haya ningún tipo de impunidad. Los presos tienen que cumplir sus penas, eso es algo de sentido común. Y si quieren acceder a beneficios penitenciarios recogidos en la ley, tendrán que cumplir todos los requisitos legales establecidos, entre ellos pues, la colaboración con la justicia para resolver los crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución. Yo, al Lehendakari, pues este tipo de cosas son las que yo le recuerdo.
En el debate del suelo ético, es un debate que volvía a surgir después de que la izquierda abertzale dijera que estaba dispuesta a volver a debatir sobre la formulación del texto. ¿Estarían ustedes dispuestos a participar en ese debate? ¿El suelo ético qué es exactamente lo que es? Es una pregunta que nosotros nos hacemos todos los días. Yo creo que lo que hay que hacer es el cumplimiento estricto de la ley, la defensa del Estado de Derecho, la defensa del diálogo democrático entre partidos políticos democráticos, la defensa de los derechos humanos. Todo esto es lo que hay que defender, todo esto es lo que hemos defendido los partidos políticos democráticos, todo esto es lo que no ha querido hacer, ¿no? Eso que se llama la izquierda abertzale, que a día de hoy pues sigue sin exigir a ETA su disolución definitiva e incondicional, que sigue sin pedir perdón, que sigue sin reconocer el daño causado. Nosotros vamos a defender lo que hemos defendido siempre hasta ahora, ¿no? Y ya veremos a ver lo que hace EH Bildu. De momento lo que ha hecho ha sido defender la historia de terror de ETA. Por lo tanto, entiendo que no van a participar en ese foro de paz y convivencia que se formulaba hace un tiempo, que quedó bastante aparcado en su momento, pero como le decía, ya que este debate volvía a surgir, ¿ustedes se han planteado incorporarse nuevamente al foro o van a mantenerse fuera como al principio? Es que nosotros dijimos que ese foro, esa ponencia de paz, lo que pretendía era básicamente hablar de los asuntos que interesan al mundo de Batasuna, y nosotros para eso no vamos a estar. Quieren ese foro para hablar de presos, para hablar de política penitenciaria, etcétera. Nosotros no vamos a participar. ¿Pero no se puede hablar de las dos cosas? Sí, pero en abierto, en el Parlamento. Nosotros no tenemos ningún problema en hablar de cuantos temas sean necesarios, pero en el Parlamento, en abierto, no a través de ponencias cerradas, ¿no? Una especie de cuarto oscuro. Nosotros no vamos a estar en eso. Nosotros, luz y taquígrafos, defensa de las víctimas del terrorismo, que haya justicia, el Estado de Derecho y cumplimiento de la ley. Me hacía alusión hace poco al plan, de alguna manera no lo nombraba, pero hablábamos del plan Hitzeman, un plan en el que Jonan Fernández defendía esa reinserción de los presos. Es cierto que no tienen competencias en políticas penitenciarias, pero la Fiscalía del País Vasco también ha dicho que es un plan que no tiene ningún pero. Ya digo que si quieren acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario, lo que tienen que hacer es cumplir los requisitos establecidos en la ley. Y eso es lo que yo también le dije al Lehendakari. Y los requisitos son claros: petición de perdón, romper con la banda, asunción del daño provocado y colaboración con la justicia. Pero también hay que recordar que los presos de ETA tienen que cumplir sus penas. Hay demasiados agentes políticos que lo que pretenden es que los presos se salgan de la cárcel cuanto antes. Nosotros no, nosotros pensamos que tienen que cumplir sus penas. No puede haber ningún tipo de impunidad. Por ir avanzando, ya vamos acabando y cambiando de tema. La justicia de momento no dice lo contrario, pero ¿ustedes consideran que Iker Casanova es inadecuado para sustituir a Laura Mintegi? Bueno, éticamente es una vergüenza, ¿no?, que una persona con su trayectoria pueda ser parlamentario vasco. Esto sí que me parece una absoluta desvergüenza, ¿no?, que una persona con su trayectoria pues termine siendo parlamentario. Pero es que además su situación legal está siendo analizada por la Fiscalía, y nosotros lo que decimos es que vamos a esperar lo que dice la Fiscalía, porque podría estar todavía inhabilitado para ejercer como cargo público. Y eso es lo que nosotros pedimos en el pleno de ayer, y votamos en contra de que pueda ser parlamentario. Fuimos, de hecho, el único partido político que votó en contra. En todo caso, me parece una vergüenza, ya digo, que una persona con su trayectoria pueda ser representante de los ciudadanos. Pero antes me decía que tienen que cumplir la ley y luego ya se verá, en este caso, si él, a menos de que la justicia diga lo contrario, ha cumplido con su pena, ese elemento de la reinserción no sería, por ejemplo, un ejemplo de este caso. Lo que pasa es que en este caso la Fiscalía está investigando si efectivamente todavía está inhabilitado para ejercer cargo público, y nosotros lo que pedimos es que se espere a ver lo que dice la Fiscalía, pero éticamente es una vergüenza. Hablemos de la situación de UPyD a nivel nacional. Las aguas vuelven a estar de alguna manera revueltas después de los cambios en Bruselas. ¿Cómo ha vivido toda esta cuestión? Y sobre todo, es un tema del que se está hablando mucho. ¿El liderazgo absoluto de Rosa Díez ha sido en este momento la causa por la que Sosa Wagner ha decidido dejar el cargo? En absoluto. UPyD es el partido donde más democracia interna hay y donde más transparencia hay. Los grandes partidos políticos y el establishment y el statu quo quieren acabar con nosotros, ¿no? Ya desde un principio, pues en fin, dijeron que no teníamos futuro, dijeron que teníamos crisis, y así en ese camino insisten. Nosotros pensamos que estamos mejor que nunca, hemos hecho un gran trabajo durante todos estos años y nuestro propósito es seguir haciéndolo. Nosotros lo que hicimos como responsables del Consejo de Dirección de UPyD es nombrar
a Maite Pagazaurtundúa para que sea portavoz en Europa, porque pensamos que es la persona más adecuada para defender algo que es muy importante, el programa político de UPyD con el que se presentó a las elecciones. Y el señor Sosa Wagner pues decidió irse, pero en todo caso en UPyD cualquier afiliado puede proponer tantos debates políticos como considere. Eso está perfectamente garantizado. Así ha sido siempre y así seguirá siendo en el futuro. Y obviamente hay libertad absoluta para todo aquel que quiera incorporarse a UPyD y también para pues todo aquel que quiera, por lo que sea, abandonar el proyecto. Pero ¿qué ha ocurrido entonces en esta polémica? Porque Sosa Wagner sí que decía que él no estaba de acuerdo con todo lo que defendía Rosa Díez y que esa ha sido la razón por la que se ha visto de alguna manera apartado del partido. Pero él sabe perfectamente que no ha sido esa la razón. El canal de comunicación entre la portavocía de Europa y el Consejo de Dirección de UPyD se había roto. Se convocó al señor Sosa Wagner a algunas reuniones en Madrid para hablar del trabajo parlamentario en Europa y él no acudió. Por lo tanto, nosotros lo que no podíamos permitir era que esa situación se mantuviera en el tiempo. Por eso dijimos que a partir de ese momento Maite Pagaza podía realizar esa labor de portavocía. Nada más, no ha ocurrido nada más, ¿no? Tenemos todo el respeto del mundo hacia todos aquellos afiliados y cargos públicos de UPyD que puedan plantear cualquier tipo de debate político. Está abierto. Lo que pasa es que, claro, nuestros adversarios políticos, ¿no?, lo que dicen es que, en fin, Rosa Díez lo decide todo, exceso de protagonismo, en fin, con el objetivo último de dañar a UPyD, porque nos tienen miedo, ¿no? El establishment, PP, PSOE, pues nos tienen miedo y quieren acabar con nosotros. Pero estamos fuertes y vamos a seguir planteando propuestas para cambiar la situación del país, para regenerar la democracia y para acabar con la corrupción, para dar la vuelta a esta situación, ¿no? No podemos olvidar que estamos en esta situación de corrupción institucionalizada, de crisis económica y de paro como consecuencia de las actuaciones llevadas por el bipartidismo con el apoyo de los partidos nacionalistas. Todo esto queremos cambiarlo y lo estamos cambiando, de hecho. ¿Es Podemos su principal rival político en estos momentos? Nosotros no tenemos ningún miedo a ninguna formación política alternativa que pueda surgir o que haya surgido ya. Cuantos más partidos políticos, más oferta para que los ciudadanos elijan. Nuestro propósito es explicar bien nuestras propuestas. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Explicárselas a la ciudadanía y pedir su voto. Eso es lo que pretendemos, ¿no? No pretendemos, en fin, digamos, acabar con ninguna formación política concreta. Queremos que los ciudadanos escuchen libremente las propuestas de los diferentes partidos y elijan libremente. Cuando ustedes llegaron, se lo preguntaba porque cuando ustedes llegaron al panorama político es cierto que se presentaban como una manera alternativa de hacer política y es precisamente también lo que está haciendo Podemos. ¿No les está obligando de alguna manera a modificar su discurso para intentar diferenciarse de lo que hace Podemos? Nosotros mantenemos básicamente el mismo discurso que hemos mantenido todo este tiempo. Nosotros fuimos los primeros en hablar de regeneración de la democracia, fuimos los primeros en decir que había que reformar la Constitución española, que había que luchar contra la corrupción, que había que ganar en transparencia. Todo esto lo hemos venido defendiendo. Lógicamente surgen partidos políticos nuevos, el tablero político se mueve y las cosas cambian, pero bueno, no nos da miedo, incluso es positivo para la democracia. Hasta aquí nos han traído el PP, el PSOE y ya sabemos lo que han dado de sí. Bueno, a partir de ahora el bipartidismo se derrumba y UPyD lo que tiene que hacer es seguir trabajando en la misma línea que hasta ahora. Lógicamente hacer las cosas cada vez mejor, ¿no? Pero en fin, eso como todos los demás. Me quedan solo, ahora mismo lo estoy viendo, me quedan solo 40 segundos para acabar esta entrevista. Hemos hecho alusión más de una vez a la trama de la corrupción. ¿Qué está fallando para que los casos de corrupción no hagan más que multiplicarse? Pues que las instituciones en España no han funcionado bien. No han funcionado bien los órganos reguladores, no ha funcionado bien la justicia y el bipartidismo lo que ha hecho durante todos estos años ha sido, en fin, defender sus propios intereses y garantizar básicamente la impunidad de los suyos. Todo esto nos produce una inmensa vergüenza. Yo creo que es el principal problema que tiene el país, la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia. Nosotros no queremos destruir el sistema como puede proponer algún otro partido político. Nosotros queremos cambiarlo, mejorarlo, ganar en transparencia. En
en fin, que haya independencia por parte de la justicia. Todas esas cosas que en otros países más modernos funcionan bien, pero que en España no han venido funcionando bien. Gorka Maneiro, parlamentario de UPyD en el Parlamento Vasco, gracias por acudir a esta invitación de TV Hoy y hasta la próxima. Un placer, gracias.